El sol del mediodía cae implacable sobre la árida tierra de la Alta California. Es el año 1769 y un pequeño grupo de frailes franciscanos camina por un sendero rocoso, cubierto de polvo y espinas. Entre ellos, un hombre de 55 años avanza cojeando, apoyándose en un tosco bastón de madera. Su hábito gris está rasgado y manchado de tierra. Su rostro, curtido por el sol y el viento, muestra las líneas profundas del sufrimiento. Una úlcera abierta en su pierna izquierda supura, y cada paso es un acto de pura voluntad. Los demás frailes le suplican que descanse, que regrese a la misión más cercana, que permita que otros continúen la jornada. Pero él niega con la cabeza. Si es necesario morir en el camino, dice con voz serena pero firme, moriré cumpliendo la voluntad de Dios. Este hombre es Fray Junípero Serra, y su misión es llevar la luz del Evangelio a los confines más remotos del Nuevo Mundo, aunque le cueste la vida. Aquella tarde, al caer la noche, los frailes establecen un campamento improvisado bajo las estrellas. El dolor en la pierna de Junípero es tan intenso que apenas puede dormir. Pero en medio de la oscuridad, mientras sus hermanos duermen, él se arrodilla sobre la tierra fría y reza. Reza por los nativos que aún no conocen a Cristo. Reza por la fortaleza para continuar. Y reza pidiendo que Dios lo use como instrumento, por más débil y quebrantado que esté su cuerpo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz tocan las colinas californianas, Junípero se levanta de nuevo, agarra su bastón y continúa caminando hacia adelante, porque para él no hay marcha atrás, no hay descanso hasta que cada alma tenga la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. Esta es la historia de un hombre pequeño de estatura pero gigante en fe, un fraile español que dejó atrás la comodidad de la academia y la seguridad de los conventos para adentrarse en tierras salvajes, enfrentar enfermedades, hostilidad y el constante peligro de muerte. Un santo que fundó 9 misiones en California, bautizó a miles de personas y dejó un legado que aún hoy marca la geografía y la fe de América. Esta es la historia de San Junípero Serra, el apóstol de California, cuya vida nos enseña que la verdadera grandeza no se mide en honores, sino en sacrificio, amor y obediencia radical a Dios. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio y compartas este video con tus amigos y familia. Y si puedes, considera hacerte miembro del canal para disfrutar de contenido exclusivo y videos anticipados. Ahora, cierra los ojos, respira profundo y déjame llevarte al siglo XVIII, a una pequeña isla en el Mediterráneo, donde todo comenzó. Miguel José Serra nació el 24 de noviembre de 1713 en la pequeña aldea de Petra, en la isla de Mallorca, España. Petra era un lugar humilde, de calles estrechas y empedradas, rodeado de campos de olivos y almendros que perfumaban el aire con su dulzura en primavera. Las casas eran de piedra, con techos de tejas rojas, y en el centro del pueblo se alzaba la modesta iglesia parroquial de San Pedro, donde la campana repicaba cada mañana llamando a los fieles a la oración. La familia Serra era de agricultores pobres pero profundamente católicos. Su padre, Antonio Serra, y su madre, Margarita Ferrer, vivían de la tierra, cultivando lo suficiente para sobrevivir. En aquella época, Mallorca era parte del Reino de España, y aunque había conocido tiempos de esplendor en siglos pasados, ahora era una región tranquila, apartada de los grandes movimientos políticos y culturales de Europa. Pero en medio de esa sencillez, Dios estaba preparando a un niño que cambiaría la historia de un continente entero. Miguel José era un niño pequeño y frágil, de salud delicada, pero con una inteligencia y una piedad notables. Desde muy temprana edad, mostró una inclinación profunda hacia la oración y la vida religiosa. Mientras otros niños jugaban en las calles, él prefería quedarse en la iglesia, contemplando el crucifijo y preguntándole a su madre sobre las vidas de los santos. Los frailes franciscanos del convento cercano notaron pronto su fervor. A los 7 años, Miguel ya sabía leer y escribir,
algo poco común en niños de familias campesinas. Los frailes se ofrecieron a educarlo y sus padres, aunque humildes, comprendieron que Dios tenía un plan especial para su hijo. Así comenzó la formación de aquel niño tímido y pequeño que pasaba horas estudiando latín, filosofía y teología, mientras su corazón ardía con el deseo de servir a Cristo de manera radical. A los 16 años, Miguel José tomó la decisión que marcaría su destino. Entró en la orden de los frailes menores, los franciscanos. Cuando vistió por primera vez el hábito gris y la cuerda con 3 nudos, eligió un nuevo nombre, Junípero, en honor a uno de los primeros compañeros de San Francisco de Asís, conocido por su simplicidad, humildad y alegría. Fray Junípero de Petra, como ahora se llamaba, hizo votos de pobreza, castidad y obediencia. Renunció a toda posesión material, a todo derecho sobre su propia vida, y se entregó completamente a Dios. Los años siguientes fueron de estudio intenso en el convento de San Francisco, en Palma de Mallorca. Junípero destacó rápidamente por su brillantez académica. Su memoria era prodigiosa, su capacidad de análisis filosófico extraordinaria. A los 24 años, ya era profesor de teología en la prestigiosa Universidad Luliana de Palma, donde enseñaba a jóvenes seminaristas las doctrinas de Santo Tomás de Aquino y la espiritualidad franciscana. Parecía que su destino era el de un brillante académico respetado y cómodo en las aulas de Mallorca. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras Junípero oraba ante el Santísimo Sacramento, sintió una inquietud profunda en su corazón. Las palabras de Cristo resonaban en su mente: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Empezó a leer las vidas de los grandes misioneros: San Francisco Javier, que había llevado el Evangelio hasta Japón e India; Santo Toribio de Mogrovejo, que había evangelizado el Perú; San Pedro Claver, que servía a los esclavos en Cartagena. Aquellas historias lo llenaban de un fuego interior. ¿De qué servía toda su sabiduría teológica si no la usaba para llevar almas a Cristo? ¿Para qué tantos honores académicos si había millones de personas en el Nuevo Mundo que nunca habían escuchado el nombre de Jesús? La decisión comenzó a madurar en su corazón como una semilla plantada por el Espíritu Santo. Junípero sabía que Dios lo llamaba a algo más grande, más peligroso, más radical. Y aunque eso significara dejar atrás todo lo que conocía, él estaba dispuesto a responder. Pero había un problema. En aquella época, España controlaba vastos territorios en América y las misiones franciscanas trabajaban intensamente en la evangelización de los pueblos nativos. Sin embargo, el viaje era peligroso, la vida en las misiones era dura, y muchos frailes morían de enfermedades, accidentes o a manos de grupos hostiles. Además, Junípero ya no era joven, tenía 35 años y para los estándares de la época era casi un hombre mayor para emprender tal aventura. Sus superiores franciscanos dudaban. Sus amigos y colegas le suplicaban que reconsiderara. ¿Por qué abandonar una carrera brillante en Mallorca para ir a morir en tierras desconocidas? Pero Junípero no escuchaba las objeciones. Él sabía, con esa certeza, que solo viene de Dios, que su lugar no estaba en las aulas, sino en el campo misionero. Y así, en el año 1749, después de meses de oraciones, lágrimas y súplicas a sus superiores, finalmente recibió el permiso que tanto anhelaba. Fray Junípero Serra partiría hacia la Nueva España, hacia México, hacia lo desconocido, y nunca volvería a ver su amada Mallorca. La despedida fue desgarradora. Junípero visitó a sus padres en Petra una última vez. Su madre, Margarita, ahora anciana y encorvada por los años de trabajo en el campo, lloró amargamente cuando su hijo le comunicó la noticia. «Hijo mío», le dijo con voz quebrada, «¿por qué debes irte tan lejos? ¿No puede el Señor usarte aquí, donde tu familia te necesita?» Junípero tomó las manos arrugadas de su madre entre las suyas y con lágrimas en los ojos le respondió: «Madre, si el Señor me llama, ¿cómo puedo negarme? Reza por mí, para que sea fiel hasta el final». Su padre, Antonio,
Un hombre de pocas palabras pero de fe sólida, simplemente abrazó a su hijo y dijo: «Ve con Dios, Junípero, que Él te proteja». Esa fue la última vez que se vieron en esta tierra. Años después, cuando Junípero estaba ya en California, recibió la noticia de la muerte de sus padres. Nunca pudo volver para despedirse, nunca pudo cerrar sus ojos ni darles sepultura. Ese fue uno de los muchos sacrificios que hizo por amor a Cristo y a las almas. El viaje en barco desde España hasta Veracruz, México, duró 99 días. 99 días de mares tormentosos, olas gigantescas, vientos huracanados y la constante amenaza de piratas y naufragio. Los frailes viajaban en las condiciones más precarias, hacinados en la bodega del barco, donde el aire era sofocante y el olor a humedad y enfermedad lo impregnaba todo. Muchos pasajeros enfermaron de escorbuto, fiebres y disentería. Junípero también cayó enfermo, pero incluso en medio de su debilidad, pasaba el tiempo orando, animando a sus compañeros y predicando la palabra de Dios a los marineros. Cuando finalmente el barco ancló en Veracruz, el 6 de diciembre de 1749, Junípero cayó de rodillas en la playa y besó la tierra. «Gracias, Señor», oró, «por permitirme llegar a esta tierra que tanto anhelaba conocer. Ahora úsame como tu instrumento». Pero el viaje apenas comenzaba. Desde Veracruz hasta la Ciudad de México había más de 400 kilómetros de camino y los frailes debían recorrerlos a pie. Los superiores franciscanos habían dispuesto mulas para el trayecto, pero Junípero rechazó la oferta. «San Francisco iba a pie», dijo con firmeza, «y yo haré lo mismo». Y así, descalzo, con solo sus sandalias franciscanas, emprendió la caminata. El camino era arduo: selvas tropicales húmedas, ríos caudalosos, serpientes venenosas, insectos que picaban sin cesar. Pero lo peor estaba por venir. A mitad del trayecto, Junípero fue picado en la pierna por un insecto o una araña venenosa. La picadura se infectó rápidamente y en cuestión de días, su pierna se hinchó, se llenó de pus y una úlcera dolorosa comenzó a formarse. El dolor era insoportable. Cada paso se convertía en una agonía. Sus compañeros le suplicaban que montara en la mula, que descansara, que buscara atención médica. Pero Junípero, con una mezcla de obstinación y fe heroica, se negó. «Cristo cargó su cruz hasta el Calvario», decía. «Yo puedo cargar esta pequeña cruz hasta México». Y así continuó cojeando, sangrando, sufriendo, pero sin detenerse. Esa herida en la pierna nunca sanaría completamente. Durante los siguientes 35 años de su vida, Junípero viviría con dolor crónico, con una úlcera abierta que supuraba constantemente, que le hacía cojear y que a menudo lo dejaba postrado en cama durante días. Pero él nunca se quejó, nunca pidió alivio, nunca permitió que su sufrimiento físico detuviera su misión. Al contrario, aceptó ese dolor como un regalo de Dios, como una manera de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. Y cuando finalmente llegó a la Ciudad de México en enero de 1750, agotado, enfermo, pero radiante de alegría, Junípero supo que había dado el primer paso de un largo y doloroso camino que lo llevaría a la santidad. En la Ciudad de México, Junípero fue asignado al Colegio de San Fernando, el centro misionero franciscano más importante de la Nueva España. Allí recibió formación intensiva sobre cómo evangelizar a los pueblos indígenas, cómo aprender sus lenguas, cómo establecer misiones y cómo sobrevivir en territorios hostiles. Los frailes del colegio le hablaron de las misiones de la Sierra Gorda, una región montañosa y remota en el centro de México, donde vivían tribus indígenas que habían resistido la evangelización durante décadas. Era una zona peligrosa, de acceso difícil, donde la malaria, las serpientes y los ataques de grupos hostiles eran comunes. Pero cuando Junípero escuchó eso, sus ojos brillaron. «Envíenme allí», dijo sin dudar. Y así, en 1750, Fray Junípero Serra fue destinado a las misiones de la Sierra Gorda, donde pasaría los siguientes 9 años de su vida. Años que lo forjarían como misionero, que pondrían a prueba su fe
y que lo prepararían para la misión más grande de todas, California. Pero antes de continuar con esa historia, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido el llamado de Dios a hacer algo radical, algo que te da miedo, algo que requiere sacrificio? Si es así, la vida de Junípero Serra te enseña que vale la pena responder, aunque duela, aunque cueste todo. Porque cuando obedecemos a Dios, Él hace cosas extraordinarias a través de nosotros. Y ahora, continuemos con la historia de este santo valiente, porque lo mejor está por venir. La Sierra Gorda era un lugar hermoso pero brutal. Montañas verdes cubiertas de neblina, cascadas que caían por acantilados rocosos, valles profundos donde el sol apenas llegaba. Pero también era una región de peligros constantes, jaguares que acechaban en la noche, arañas y escorpiones venenosos, enfermedades tropicales que podían matar en días, y tribus indígenas que desconfiaban profundamente de los españoles. Los Pames, el pueblo nativo dominante en la región, habían sufrido abusos y traiciones por parte de colonizadores anteriores y veían a los frailes con sospecha y hostilidad. Algunos habían sido evangelizados superficialmente, pero muchos seguían practicando sus antiguas religiones en secreto, adorando a sus dioses de la naturaleza y rechazando el cristianismo como la religión de los opresores. Cuando Junípero llegó a la misión de Santiago de Jalpan, en 1750, se encontró con un edificio en ruinas, un puñado de indígenas desconfiados y una tarea aparentemente imposible. Pero él no se desanimó. Lo primero que hizo fue aprender el idioma Pame. Durante meses, Junípero pasó horas cada día sentado con los ancianos de la tribu, escuchando, repitiendo palabras, memorizando frases. Su habilidad lingüística era notable. Pronto podía predicar el evangelio en Pame con fluidez. Y lo que es más importante, podía escuchar sus dolores, sus miedos, sus historias. Los Pames comenzaron a ver que este fraile pequeño y cojo no era como los otros españoles. Él no venía a quitarles sus tierras ni a esclavizarlos. Venía a ofrecerles algo que ellos nunca habían conocido: el amor incondicional de Jesucristo. Junípero trabajaba incansablemente. Durante el día, enseñaba a los indígenas a cultivar trigo, a criar ganado, a construir casas más sólidas. Les enseñaba carpintería, herrería, tejido. Las misiones franciscanas no eran solo centros religiosos, eran escuelas, hospitales, talleres. Junípero creía firmemente que evangelizar significaba también elevar la dignidad humana de las personas, darles herramientas para vivir mejor. Pero su prioridad siempre era la fe. Cada mañana celebraba la Santa Misa, y aunque al principio solo asistían unos pocos indígenas, con el tiempo la pequeña capilla se llenaba. Junípero predicaba con una pasión ardiente. No era un orador elocuente en el sentido académico. De hecho, su estilo era sencillo y directo. Pero cuando hablaba de Cristo crucificado, su voz temblaba de emoción. Lágrimas corrían por su rostro, y todos sentían que ese hombre realmente amaba a Jesús con todo su ser. Una de las prácticas más impactantes de Junípero era la penitencia pública. En aquella época, la espiritualidad franciscana incluía actos de mortificación corporal como forma de unirse al sufrimiento de Cristo. Durante las predicaciones de Cuaresma, Junípero a menudo se desnudaba el torso ante la congregación y se azotaba con cadenas mientras hablaba de la pasión de Cristo. Para la mentalidad moderna, esto puede parecer chocante, incluso perturbador. Pero en el contexto del siglo XVIII, especialmente entre los pueblos indígenas que valoraban el sacrificio físico en sus propias tradiciones religiosas, estos actos tenían un poder evangelizador inmenso. Los Pames veían que Junípero no solo predicaba el sacrificio, él lo vivía. No solo hablaba de sufrir por amor, él sufría, y eso tocaba sus corazones de una manera que ningún sermón teórico podría haberlo hecho. Durante 9 años, Junípero trabajó en la Sierra Gorda, fundando y consolidando 5 misiones: Jalpan, Landa, Tancoyol, Concá y Tilaco. Cada una de ellas se convirtió en un centro de fe y civilización cristiana. Se construyeron hermosas iglesias barrocas,
algunas de las cuales aún existen hoy y son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Miles de indígenas fueron bautizados, familias fueron formadas en la fe católica, comunidades enteras fueron transformadas. Pero el precio fue alto. Junípero vivía en pobreza absoluta. Dormía en el suelo, comía lo mínimo, su salud se deterioraba cada vez más. La úlcera en su pierna empeoraba, las fiebres palúdicas lo atacaban con frecuencia, pero él nunca pidió ser transferido, nunca pidió una vida más fácil. Su única oración era: Señor, dame fuerzas para continuar un día más. En 1758, después de 9 años en la Sierra Gorda, Junípero fue llamado de regreso al Colegio de San Fernando en la Ciudad de México. Sus superiores reconocían su éxito como misionero y querían que ayudara a formar a otros frailes. Junípero obedeció, aunque su corazón seguía en las misiones. Durante los siguientes 9 años, trabajó en el colegio, predicando, enseñando y haciendo misiones populares por todo el centro de México. Viajaba de pueblo en pueblo, a menudo a pie a pesar de su pierna enferma, predicando en plazas públicas, confesando durante horas, inspirando a miles de personas a una conversión profunda. Su fama como predicador creció. La gente decía que cuando Fray Junípero predicaba, los pecadores más endurecidos lloraban, los tibios se encendían en fervor y todos sentían la presencia viva de Cristo. Pero en el corazón de Junípero ardía un deseo más profundo: llegar a los confines del mundo, a los lugares donde el Evangelio nunca había sido predicado. Y en 1767, Dios le concedería ese deseo de una manera que él nunca podría haber imaginado. Porque en ese año, el rey Carlos III de España expulsó a los jesuitas de todos los territorios españoles, incluyendo las misiones de la Baja California. Las misiones quedaron abandonadas, los indígenas sin pastores, y el rey ordenó a los franciscanos que ocuparan esos puestos. Junípero, ahora con 54 años, enfermo, agotado, pero con el mismo fuego misionero de siempre, fue elegido como líder del grupo franciscano que iría a Baja California. Y así, en 1768, Fray Junípero Serra emprendió el último y más grande viaje de su vida, el camino hacia California. Pero de eso te hablaré en el próximo bloque. Porque la verdadera aventura apenas está comenzando. El viaje desde el Colegio de San Fernando hasta la península de Baja California fue una odisea épica. Primero, Junípero y sus compañeros franciscanos debían recorrer a pie más de 1000 kilómetros hasta el puerto de San Blas, en la costa del Pacífico. Luego, embarcarían en un navío llamado La Concepción, que los llevaría por el Mar de Cortés hasta Loreto, la capital de las antiguas misiones jesuitas en Baja California. El viaje por tierra duró semanas. El grupo caminaba bajo el sol abrasador del desierto mexicano, con provisiones limitadas, agua escasa y la constante amenaza de bandidos y animales salvajes. Junípero, ahora con 55 años, cojeaba más que nunca. Su pierna estaba tan inflamada que a veces no podía caminar sin ayuda. Pero cada vez que alguien sugería que descansara o que montara en una mula, él respondía con una sonrisa: «Los santos no llegaron al cielo en carroza». Y continuaba adelante, paso a paso, con los ojos fijos en su meta. Cuando finalmente llegaron a San Blas y embarcaron en La Concepción, Junípero sintió un alivio momentáneo, pero el alivio fue breve. El Mar de Cortés era conocido por sus tormentas violentas, sus corrientes traicioneras y sus aguas infestadas de tiburones. Durante la travesía, el barco fue azotado por vientos huracanados. Las olas gigantescas hacían que el navío se balanceara peligrosamente, y más de una vez pareció que naufragarían. Los marineros, hombres curtidos y rudos, estaban aterrorizados, pero Junípero permaneció tranquilo. Reunió a los frailes en la cubierta, bajo la lluvia torrencial, y comenzó a rezar el rosario en voz alta. Su voz se elevaba por encima del rugido del mar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y poco a poco, los marineros se unieron a la oración.
Cuando la tormenta finalmente amainó y el barco llegó sano y salvo a Loreto en abril de 1768, los marineros dijeron que había sido un milagro. Junípero simplemente agradeció a la Virgen María y se preparó para la siguiente etapa de su misión. Loreto era una misión pequeña y pobre, construida en medio del desierto rocoso de Baja California. Los jesuitas habían trabajado allí durante décadas, pero las condiciones eran extremadamente difíciles. El clima era implacable, calor sofocante durante el día, frío cortante durante la noche. El agua era escasa, la tierra árida y los recursos limitados. Los indígenas de la región, principalmente los cochimíes, eran pueblos nómadas del desierto, acostumbrados a vivir con muy poco. Habían sido parcialmente evangelizados por los jesuitas, pero muchos seguían siendo hostiles al cristianismo. Junípero asumió el liderazgo de las 15 misiones jesuitas abandonadas, distribuyendo a sus frailes franciscanos entre ellas. Él mismo se quedó en Loreto, donde estableció su base de operaciones, pero su mirada ya estaba puesta más al norte, porque había escuchado rumores de tierras fértiles, de poblaciones indígenas numerosas, de un lugar llamado Alta California que nadie había evangelizado todavía. Y en su corazón, Junípero sabía que Dios lo llamaba allí. En 1769, el gobierno español decidió organizar una expedición para establecer misiones y presidios, fortalezas militares, en Alta California. La razón era tanto política como religiosa. Los rusos estaban expandiéndose desde Alaska hacia el sur y España quería asegurar su control sobre California antes de que otras potencias europeas la reclamaran. Al mismo tiempo, había millones de indígenas en California que nunca habían escuchado el Evangelio. Era la oportunidad perfecta para una gran misión evangelizadora. El virrey de Nueva España nombró a Gaspar de Portolá como líder militar de la expedición y a Fray Junípero Serra como líder espiritual. La misión era clara: establecer una cadena de misiones desde San Diego hasta la bahía de San Francisco, convirtiendo a los indígenas y asegurando el territorio para España. Pero la expedición sería peligrosa. California era tierra desconocida. Los mapas eran inexactos. No había caminos, no había suministros, no había apoyo. Muchos creían que era una misión suicida, pero para Junípero era el llamado de Dios, y él estaba dispuesto a morir por él. La expedición se dividió en 4 grupos, 2 por tierra y 2 por mar. Junípero viajó con el último grupo por tierra, que partió de Loreto en mayo de 1769. El viaje fue brutal. Cruzaron desiertos interminables, donde la temperatura alcanzaba los 40 grados centígrados. Escalaron montañas rocosas, donde los caballos y mulas resbalaban y caían por los acantilados. Atravesaron barrancos profundos, donde el sol apenas penetraba. La comida escaseaba. A menudo solo tenían carne seca y tortillas rancias. El agua era un tesoro precioso. A veces pasaban días sin encontrar un pozo o un arroyo, y la pierna de Junípero empeoraba cada día. La úlcera se había infectado gravemente. El dolor era tan intenso que a veces Junípero caía desmayado. Sus compañeros le suplicaban que regresara, que permitiera que otros continuaran, pero él se negaba rotundamente. «Prefiero morir en el camino», decía, «que regresar sin haber visto California». Una noche, cuando el dolor era insoportable y parecía que Junípero no podría continuar, sucedió algo extraordinario. Uno de los arrieros de la expedición, un hombre simple llamado Juan, se acercó a Junípero y le dijo: «Padre, yo curo a las mulas cuando se lastiman. Déjeme intentar curar su pierna». Junípero, desesperado, aceptó. Juan preparó un ungüento con hierbas del desierto, grasa de animal y otros ingredientes que solo él conocía. Lo aplicó sobre la úlcera de Junípero, vendó la pierna y oró una oración sencilla. Esa noche, por primera vez en semanas, Junípero pudo dormir sin dolor. A la mañana siguiente, cuando se quitó la venda, la hinchazón había disminuido notablemente. No fue una curación completa. La úlcera nunca sanaría del todo, pero fue suficiente para que pudiera continuar. Junípero abrazó a Juan con lágrimas en los ojos y le dijo:
Dios te ha usado como instrumento de su misericordia. Y así, con la pierna vendada y el corazón lleno de gratitud, Junípero continuó su marcha hacia San Diego. Y después de 2 meses de viaje agotador, finalmente, el 1 de julio de 1769, llegó a la bahía de San Diego. La misión más grande de su vida estaba a punto de comenzar. San Diego era un lugar de belleza asombrosa, pero de desafíos inmensos. La bahía brillaba bajo el sol californiano, rodeada de colinas verdes y playas de arena blanca. Las aguas eran cristalinas, llenas de peces y focas, pero cuando Junípero llegó, se encontró con una escena devastadora. Los 2 grupos que habían llegado antes por mar estaban diezmados. El escorbuto, la disentería y la falta de alimentos habían matado a docenas de hombres. Los sobrevivientes estaban tan débiles que apenas podían moverse. Los indígenas locales, los Cumeyay, observaban desde lejos con desconfianza. Algunos habían intentado robar provisiones de los españoles y había habido escaramuzas violentas. La situación era crítica. Muchos soldados querían abandonar la expedición y regresar a México, pero Junípero no se dejó desanimar. El 16 de julio de 1769, día de Nuestra Señora del Carmen, Fray Junípero Serra fundó la primera misión de California, la misión de San Diego de Alcalá. Plantó una gran cruz de madera en la colina, celebró la Santa Misa y consagró aquella tierra a Cristo. Mientras las campanas repicaban por primera vez en suelo californiano, Junípero rezó con lágrimas de alegría. Gracias, Señor, por permitirme ver este día. Pero fundar la misión era solo el comienzo. Ahora había que construirla y, más importante, había que ganarse la confianza de los Cumeyay. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Los indígenas no entendían las intenciones de los españoles. ¿Quiénes eran estos extraños con sus ropas extrañas, sus animales extraños y su religión extraña? ¿Habían venido a esclavizarlos como habían hecho otros colonizadores? Junípero sabía que la evangelización requería paciencia, humildad y amor genuino. No se podía imponer la fe a la fuerza, así que comenzó lentamente. Aprendió palabras en el idioma Cumeyay, compartía la poca comida que tenían con los indígenas, les regalaba abalorios, telas, herramientas y sobre todo les mostraba el amor de Cristo con su ejemplo. Cuando los indígenas estaban enfermos, Junípero los cuidaba personalmente. Cuando tenían hambre, compartía su porción con ellos. Poco a poco, la desconfianza comenzó a disolverse. El 15 de agosto de 1769, apenas un mes después de fundar San Diego, sucedió el primer milagro de conversión. Un niño Cumeyay, de unos 8 años, estaba gravemente enfermo con fiebre alta. Sus padres, desesperados, lo llevaron a Junípero. El fraile oró sobre el niño, lo bendijo con agua bendita y le dio a beber un poco de caldo caliente. Durante toda la noche, Junípero permaneció junto al niño, orando sin cesar. Al amanecer, la fiebre había desaparecido. El niño abrió los ojos, sonrió y pidió comida. Los padres estaban asombrados. «Tu Dios es poderoso», le dijeron a Junípero. Y poco después, toda la familia pidió ser bautizada. Fue el primer bautismo en Alta California y fue el comienzo de una ola de conversiones que transformaría la región. Pero no todo era paz y milagros. En agosto de 1769, un grupo de Cumeyay atacó la misión de noche. Flechas llovieron sobre las chozas donde dormían los españoles. Un soldado fue herido gravemente. Los atacantes querían robar las provisiones y expulsar a los extranjeros. Junípero, en lugar de esconderse, salió de su choza con un crucifijo en alto y caminó hacia los atacantes. «Hermanos», gritó en Cumeyay, «no venimos a hacerles daño. Venimos a traerles el amor de Dios». Los indígenas, sorprendidos por su valentía, se detuvieron. Uno de ellos, un joven guerrero, le disparó una flecha que pasó rozando la cabeza de Junípero. Pero él no retrocedió. Siguió caminando hacia ellos, rezando en voz alta. Finalmente los atacantes huyeron, confundidos y asustados por este fraile que no tenía miedo a la muerte. Al día siguiente,
el joven guerrero regresó solo, sin armas, y pidió hablar con Junípero. ¿Por qué no tuviste miedo? Él le preguntó. Junípero respondió, porque sé que Dios me ama, y porque los amo a ustedes. Ese joven guerrero, cuyo nombre era Jaime, se convertiría años después en uno de los primeros líderes indígenas cristianos de California. Junípero sabía que no podía quedarse solo en San Diego. Su visión era establecer una cadena de misiones a lo largo de toda California, cada una separada por un día de viaje a caballo, de modo que cualquier viajero pudiera encontrar refugio y alimento. Así que, a pesar de su salud precaria y de las dificultades en San Diego, comenzó a planear la fundación de nuevas misiones. En 1770, acompañó una expedición al norte liderada por Gaspar de Portola. El viaje fue arduo. Atravesaron bosques densos, cruzaron ríos caudalosos, escalaron montañas escarpadas, pero el 3 de junio de 1770 llegaron a la bahía de Monterey, un lugar de belleza indescriptible. Acantilados rocosos caían al mar azul profundo. Bosques de pinos gigantes cubrían las colinas. El aire era fresco y perfumado con el aroma del océano y de las flores silvestres. Junípero sintió que había llegado al paraíso. Allí, bajo un roble gigantesco, fundó la segunda misión de California, San Carlos Borromeo de Monterey, y mientras plantaba la cruz y celebraba la misa, supo que este sería su hogar hasta el fin de sus días. Si esta historia te está inspirando, te invito a que dejes un comentario, contándome cuál es tu intención de oración en este momento y desde qué ciudad nos estás escuchando. También te animo a que te hagas miembro de nuestro canal para acceder a contenido exclusivo y videos anticipados. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando estas historias que fortalecen la fe. Y ahora, continuemos con la vida de San Junípero, porque aún quedan muchos desafíos, milagros y lecciones por descubrir. Los años siguientes fueron de trabajo incansable. Entre 1770 y 1782, Fray Junípero Serra fundó 9 misiones en California: San Diego de Alcalá, San Carlos Borromeo, San Antonio de Padua, San Gabriel Arcángel, San Luis Obispo, San Francisco de Asís, San Juan Capistrano, Santa Clara y San Buenaventura. Cada fundación era una epopeya en sí misma. Junípero viajaba constantemente, a pie o en mula, a pesar de su pierna enferma. Caminaba por bosques donde los osos grises acechaban, atravesaba desiertos donde el calor era mortal, cruzaba ríos donde las corrientes podían arrastrarlo. Cada nueva misión requería meses de trabajo: construir capillas, casas, talleres, sistemas de riego. Había que aprender el idioma de cada tribu indígena: los Chumash, los Ohlone, los Salinán, los Tongva, cada uno con su propia lengua, cultura y cosmovisión. Y sobre todo, había que evangelizar con paciencia y amor, sabiendo que la verdadera conversión es obra del Espíritu Santo, no de la fuerza humana. Junípero estableció su residencia principal en la misión de San Carlos Borromeo, en Carmel, cerca de Monterey. Allí vivió en una celda diminuta de apenas 2 metros cuadrados, con un camastro de tablas, un crucifijo en la pared y nada más. Dormía solo 4 o 5 horas cada noche. El resto del tiempo lo dedicaba a la oración, al estudio, a escribir cartas y a recibir a los indígenas que venían a verlo. A menudo oraba de rodillas durante horas, con los brazos en cruz meditando en la pasión de Cristo. Sus rodillas estaban permanentemente magulladas y sangrantes. Su cuerpo, ya débil y enfermo, se iba consumiendo lentamente, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. Los indígenas lo llamaban el fraile que nunca duerme y el hombre que habla con el cielo. Y efectivamente, muchos testigos afirmaron haber visto a Junípero rodeado de una luz suave mientras oraba, y algunos aseguraron haber escuchado voces angélicas cantando en su celda durante la noche. Uno de los aspectos más impresionantes del trabajo de Junípero era su defensa de los derechos de los indígenas. En aquella época, muchos soldados españoles y colonizadores trataban a los nativos con crueldad, los explotaban como mano de obra y en algunos casos cometían abusos graves.
Junípero se opuso ferozmente a estos abusos. En varias ocasiones viajó a la Ciudad de México para presentar quejas formales ante el virrey, defendiendo la dignidad y los derechos de los indígenas. En 1773, escribió un documento histórico llamado Representación, donde detallaba 32 propuestas para mejorar el trato a los nativos. Exigía que los soldados que abusaran de los indígenas fueran castigados, que las familias indígenas no fueran separadas, que se respetaran sus propiedades y que se les enseñara oficios útiles para su desarrollo. El virrey, impresionado por la pasión y la claridad de Junípero, aprobó muchas de estas reformas. Fue un momento histórico. Un fraile de 59 años, enfermo y pobre, había logrado cambiar la política colonial de todo un virreinato. Pero la oposición no venía solo de los soldados y colonizadores, también venía de dentro de la propia iglesia. Algunos franciscanos creían que Junípero era demasiado estricto, que exigía demasiado de sus frailes, que sus métodos de evangelización eran demasiado duros. Hubo conflictos con su sucesor designado, Fray Francisco Palou, y con otros líderes franciscanos. Junípero también tuvo desacuerdos con el gobernador militar de California, Felipe de Neve, quien veía las misiones como competencia para el poder civil. Neve intentó limitar la autoridad de Junípero, reducir los recursos para las misiones e incluso propuso cerrar algunas de ellas. La batalla política fue larga y agotadora, pero Junípero nunca se rindió. Escribió cartas apasionadas, viajó a México a pesar de su salud quebrantada y defendió las misiones con todo lo que tenía. Y al final prevaleció. Las misiones continuaron, los indígenas fueron protegidos y el legado de Junípero quedó asegurado. Durante estos años, Junípero presenció milagros extraordinarios. Hubo numerosos testimonios de curaciones inexplicables. Un indígena ciego de nacimiento recuperó la vista después de que Junípero lo bendijera. Una mujer que llevaba años estéril concibió después de rezar con el fraile. Un niño que había sido mordido por una serpiente de cascabel y estaba al borde de la muerte se recuperó completamente después de que Junípero lo ungiera con aceite bendito. En una ocasión, durante una sequía terrible que amenazaba con destruir las cosechas y matar el ganado, Junípero organizó una procesión de penitencia. Llevó una estatua de la Virgen María por los campos secos mientras todos rezaban el rosario. Según los testigos, antes de que terminara la procesión, el cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover abundantemente. La cosecha se salvó y los indígenas dijeron que el dios de Junípero era más poderoso que sus antiguos dioses de la lluvia. Pero quizás el milagro más grande fue la transformación de miles de vidas. Para el año 1784, más de 6,000 indígenas habían sido bautizados en las misiones de California. Familias enteras habían abrazado la fe católica. Comunidades enteras habían sido transformadas. Los niños indígenas aprendían a leer y escribir en español y latín. Los adultos aprendían oficios que les permitían prosperar. Se construyeron iglesias hermosas, algunas de las cuales aún existen hoy como monumentos históricos. Y lo más importante, miles de almas conocieron a Jesucristo, el Salvador que murió por ellos, el Dios que los amaba infinitamente. Ese fue el verdadero logro de Junípero Serra. No fue construir edificios ni fundar instituciones. Fue llevar la luz del Evangelio a lugares donde había oscuridad y plantar semillas de fe que darían fruto por generaciones. Y ahora, mientras nos acercamos al final de su vida, veremos cómo este santo valiente enfrentó su último y más grande desafío: prepararse para el encuentro definitivo con Dios. En 1784, Fray Junípero Serra tenía 70 años. Su cuerpo estaba completamente agotado. La úlcera en su pierna se había extendido, causándole un dolor constante e insoportable. Sufría de asma crónica que hacía cada respiración una lucha. Las fiebres lo atacaban con frecuencia, dejándolo postrado durante días. Su corazón estaba debilitado y los médicos le habían advertido que cualquier esfuerzo adicional podría matarlo. Pero Junípero
no conocía el descanso. En febrero de ese año, decidió hacer un último viaje misionero, visitando todas las misiones que había fundado desde San Diego hasta San Francisco. Quería confirmar a los nuevos convertidos, animar a sus frailes y asegurarse de que todo estaba en orden antes de morir, porque él sabía que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin. El viaje fue una agonía. Junípero viajaba en mula porque ya no podía caminar largas distancias. Cada movimiento del animal le causaba dolor en la pierna. Cada subida de montaña le quitaba el aliento. Sus compañeros le suplicaban que se detuviera, que regresara a Carmel a descansar, pero él se negaba. «Todavía hay almas que necesitan escuchar de Cristo», decía con voz débil pero firme. Durante ese viaje, administró el sacramento de la confirmación a más de 5,000 personas. En cada misión, celebraba la misa, confesaba durante horas, predicaba con la poca voz que le quedaba y bendecía a todos los que se acercaban a él. Los indígenas lo rodeaban con lágrimas, besaban su mano arrugada, le pedían que no se fuera, porque todos sabían que probablemente era la última vez que verían al fraile que había cambiado sus vidas. En una de las misiones, San Luis Obispo, sucedió algo extraordinario. Junípero estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie durante la misa. A mitad de la consagración, sus piernas comenzaron a temblar y pareció que iba a desmayarse. Los frailes corrieron a sostenerlo, pero él levantó la mano para detenerlos. Con los ojos cerrados y el rostro bañado en sudor, elevó la hostia consagrada sobre su cabeza. Y en ese momento, según el testimonio de más de 100 testigos presentes, una luz brillante descendió del techo de la capilla y rodeó a Junípero. Era una luz suave, dorada, que no venía del sol ni de las velas. Todos quedaron en silencio, asombrados. Junípero permaneció inmóvil durante varios minutos, completamente absorto en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando finalmente bajó la hostia y abrió los ojos, las lágrimas corrían por su rostro. «He visto el cielo», susurró a Fray Palou después de la misa, «y es más hermoso de lo que jamás imaginé». Después de 6 meses de viaje agotador, Junípero regresó finalmente a la misión de San Carlos Borromeo, en Carmel, en agosto de 1784. Estaba completamente exhausto. Su cuerpo había llegado al límite, pero su espíritu estaba en paz. Sabía que había cumplido su misión. Había llevado el Evangelio a los confines del mundo conocido. Había fundado misiones que durarían siglos. Había bautizado a miles de almas. Había defendido a los débiles y oprimidos. Había vivido en pobreza, sufrimiento y obediencia radical. Y ahora estaba listo para ir a casa, para encontrarse con el Señor al que había servido durante toda su vida. Los últimos días de agosto los pasó en su pequeña celda, orando, escribiendo últimas cartas y despidiéndose de sus hermanos franciscanos. El 26 de agosto de 1784, Junípero supo que había llegado su hora. Le pidió a Fray Palou que le administrara los últimos sacramentos. Confesó sus pecados con lágrimas de contrición, recibió la Sagrada Comunión con profunda devoción y fue ungido con el santo óleo. Después pidió que lo llevaran a la capilla. Aunque apenas podía moverse, quiso pasar sus últimas horas ante el Santísimo Sacramento. Los frailes lo sentaron en una silla frente al altar. Junípero fijó sus ojos en el sagrario, donde reposaba el cuerpo de Cristo, y comenzó a rezar en voz baja. Durante horas permaneció allí, inmóvil, con las manos juntas y una expresión de paz absoluta en su rostro. Al caer la tarde, pidió que lo llevaran de vuelta a su celda. Los frailes lo acostaron en su camastro de tablas. Y allí, rodeado de sus hermanos franciscanos, de indígenas que lloraban desconsolados, y del aroma del incienso que llenaba la habitación, Fray Junípero Serra entregó su espíritu a Dios. Era el 28 de agosto de 1784, tenía 70 años, y había vivido cada día de su vida para la gloria de Cristo y la salvación de las almas. Su muerte causó un dolor inmenso en toda California. Los indígenas vinieron de todas las misiones, caminando durante días
para despedirse del fraile que los había amado. Durante 3 días, su cuerpo estuvo expuesto en la capilla de San Carlos Borromeo. Miles de personas pasaron a verlo, a tocarlo, a pedirle su intercesión. Y sucedieron cosas extraordinarias. Varios enfermos que tocaron su cuerpo afirmaron haber sido sanados instantáneamente. Una mujer ciega recuperó la vista. Un niño paralítico comenzó a caminar. Los testimonios se multiplicaban y todos decían lo mismo: el padre Junípero era un santo. Fue enterrado en el presbiterio de la capilla de San Carlos Borromeo, junto al altar donde había celebrado la misa durante tantos años. Y aunque su cuerpo descansaba en la tierra, su espíritu continuaba obrando milagros. El legado de San Junípero Serra es inmenso y perdura hasta hoy. Las 9 misiones que fundó fueron solo el comienzo. Después de su muerte, sus sucesores continuaron su obra, y para 1823 había 21 misiones franciscanas a lo largo de California, formando lo que se conoció como el Camino Real. Estas misiones no solo fueron centros de evangelización, sino también de educación, agricultura, arte y cultura. Los indígenas aprendieron a leer y escribir, a cultivar trigo y vid, a criar ganado, a construir con adobe y piedra, a crear arte religioso de gran belleza. Las misiones se convirtieron en oasis de civilización cristiana en medio de territorios salvajes. Y aunque hubo errores, abusos y sufrimientos, como en toda empresa humana, no se puede negar que las misiones transformaron California de manera profunda y permanente. Hoy las misiones de California son monumentos históricos visitados por millones de personas cada año. La misión de San Carlos Borromeo en Carmel, donde Junípero vivió y murió, es un lugar de peregrinación. Su tumba, ubicada bajo el altar de la capilla, es venerada por católicos de todo el mundo. La misión de San Diego, la primera que fundó, sigue activa como parroquia. La misión de San Juan Capistrano es famosa por sus golondrinas que regresan cada año el día de San José. Cada una de estas misiones cuenta la historia de un hombre pequeño de estatura pero gigante en fe, que dio su vida para que otros conocieran a Cristo. Y su influencia va más allá de lo religioso. Ciudades enteras de California, como San Francisco, San Diego, Santa Clara y muchas otras, llevan nombres que él escogió. Calles, escuelas, parques, universidades, todos llevan su huella. Pero el proceso de reconocimiento oficial de su santidad tomó más de 2 siglos. La causa de canonización de Junípero Serra comenzó formalmente en 1934, cuando el Papa Pío XI lo declaró venerable, reconociendo que había vivido una vida de virtudes heroicas. En 1988, el Papa Juan Pablo II lo beatificó, reconociendo oficialmente un milagro atribuido a su intercesión: la curación inexplicable de una monja que sufría de lupus terminal y que había rezado a Junípero pidiendo su ayuda. Y finalmente, el 23 de septiembre de 2015, el Papa Francisco lo canonizó durante una misa histórica en Washington, D.C., convirtiéndolo en el primer santo canonizado en suelo estadounidense. Fue un momento de profunda emoción para millones de católicos, especialmente para los hispanos de Estados Unidos, que vieron en Junípero Serra un símbolo de su fe y su herencia cultural. Sin embargo, la canonización también generó controversia. Algunos grupos de descendientes de indígenas californianos protestaron, argumentando que las misiones habían causado sufrimiento a sus ancestros, que algunos indígenas habían sido forzados a convertirse, que enfermedades europeas habían diezmado poblaciones enteras y que el sistema misional era una forma de colonización opresiva. Estas críticas no carecen de fundamento histórico. Es cierto que el contacto entre españoles e indígenas causó tragedias, enfermedades y sufrimientos. Es cierto que no todos los aspectos del sistema misional fueron perfectos o justos, y es importante reconocer esas realidades con honestidad y humildad. Pero también es cierto que Junípero Serra dedicó su vida a defender los derechos de los indígenas contra los abusos de soldados y colonizadores.
Es cierto que amó genuinamente a los nativos y dio su vida por ellos. Y es cierto que miles de indígenas lo consideraron un padre, un protector y un santo. La historia es compleja, y los santos son humanos. Junípero Serra vivió en el siglo XVIII, con las limitaciones culturales y las comprensiones imperfectas de su época. No podemos juzgarlo con los estándares del siglo XXI sin caer en el anacronismo. Lo que podemos decir con certeza es que él intentó, con todos sus errores y limitaciones humanas, vivir el Evangelio de manera radical. Intentó llevar la luz de Cristo a lugares oscuros. Intentó defender a los débiles. Y ofreció su vida, su salud, su comodidad y todo lo que tenía para ese propósito. Eso es lo que hace a un santo, no la perfección, sino la entrega total a Dios a pesar de las imperfecciones. Y por eso la Iglesia lo reconoce como modelo de santidad, no porque fuera perfecto, sino porque fue fiel. Hay innumerables testimonios de milagros y gracias recibidas por intercesión de San Junípero Serra. Una familia en México rezó a San Junípero cuando su hijo fue diagnosticado con cáncer terminal. Después de una novena a San Junípero, el tumor desapareció inexplicablemente. Y los médicos no encontraron explicación. Un sacerdote en California que estaba luchando contra la depresión y consideraba abandonar el ministerio, hizo una peregrinación a la tumba de Junípero en Carmel. Mientras oraba allí, sintió una paz profunda y una renovación de su vocación. Hoy continúa siendo sacerdote y atribuye su perseverancia a la intercesión de San Junípero. Una mujer en España que llevaba años sin poder tener hijos rezó con fe a San Junípero, su paisano mallorquín. 9 meses después dio a luz a una niña sana y la llamó Junípera en honor al santo. Los testimonios se multiplican y todos apuntan a la misma verdad. San Junípero Serra sigue vivo, sigue obrando, sigue intercediendo por nosotros desde el cielo. Y ahora, para cerrar esta historia, te invito a unirte conmigo en una oración especial a este santo valiente, pidiendo su intercesión por nuestras necesidades y nuestras luchas. San Junípero Serra, pequeño de estatura pero gigante en fe, tú que dejaste atrás la comodidad y la seguridad para seguir el llamado radical de Cristo, escucha nuestra oración. Tú que caminaste miles de kilómetros con una pierna herida y sangrante, que soportaste dolor insoportable sin quejarte, que ofreciste cada sufrimiento como sacrificio por las almas, enséñanos a abrazar nuestras propias cruces con valentía y amor. Tú que renunciaste a los honores académicos, a la fama, a la comodidad de un convento en Mallorca para adentrarte en tierras desconocidas y peligrosas, ayúdanos a nosotros también a responder generosamente cuando Dios nos llame a salir de nuestra zona de confort. Tú que dedicaste cada minuto de tu vida a llevar el Evangelio a quienes no lo conocían, que bautizaste a miles, que fundaste misiones que aún existen hoy, inspíranos a ser también nosotros misioneros en nuestros propios ambientes, llevando la luz de Cristo a nuestras familias, trabajos y comunidades. San Junípero, tú que amaste profundamente a los indígenas de California, que aprendiste sus lenguas, que defendiste sus derechos contra los abusos de los poderosos, que diste tu vida por ellos, enséñanos a amar a los más débiles y marginados de nuestra sociedad. Ayúdanos a ver en cada rostro el rostro de Cristo, especialmente en los pobres, los enfermos, los migrantes, los rechazados. Tú que viviste en pobreza absoluta, durmiendo en el suelo, comiendo lo mínimo, sin poseer nada material, líbranos de nuestro apego a las cosas de este mundo. Enséñanos que la verdadera riqueza está en Cristo, que la verdadera felicidad no viene de tener más, sino de dar más, de servir más, de amar más. Ayúdanos a simplificar nuestras vidas, a desprendernos de lo superfluo, a enfocarnos en lo esencial, Dios y las almas. San Junípero, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Presenta nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras necesidades. Si hay enfermedades en nuestros cuerpos, pide por nuestra sanación. Tú que sufriste tanto físicamente, pero que ofreciste ese sufrimiento con amor, ayúdanos a hacer lo mismo con nuestros propios dolores.
Si hay heridas en nuestras almas, traumas del pasado, pecados que nos atormentan, adicciones que nos esclavizan, pide por nuestra liberación. Tú que confesabas con lágrimas y que vivías en gracia santificante, ayúdanos a acercarnos al sacramento de la reconciliación, a experimentar la misericordia infinita de Dios, a comenzar de nuevo cada día. Si hay oscuridad en nuestras mentes, depresión, ansiedad, desesperanza, pide que la luz de Cristo ilumine nuestro interior. Tú que oraste durante horas en la oscuridad de la noche, que encontraste consuelo en la presencia del Santísimo Sacramento, enséñanos también a buscar a Dios en la oración, a pasar tiempo ante el sagrario, a alimentarnos de la Eucaristía. San Junípero, protege a nuestras familias. Intercede por nuestros esposos y esposas, por nuestros hijos e hijas, por nuestros padres y abuelos, por nuestros hermanos y hermanas. Tú que dejaste atrás a tu familia terrenal por amor a Cristo, pero que amaste profundamente a tus padres y lloró cuando murieron sin poder volver a verlos, comprende el dolor de las separaciones familiares. Pide que las familias rotas sean sanadas, que los matrimonios en crisis encuentren reconciliación, que los hijos rebeldes regresen a la fe, que los padres encuentren sabiduría para educar a sus hijos en el camino de Dios. Bendice nuestros hogares, que sean pequeñas iglesias domésticas donde Cristo reine, donde se rece el rosario, donde se viva el amor genuino. San Junípero, bendice nuestros trabajos y proyectos. Tú que trabajaste incansablemente, que construiste misiones con tus propias manos, a pesar de tu edad y enfermedad, que nunca te rendiste ante las dificultades, ayúdanos a ser también nosotros trabajadores diligentes y perseverantes. Si estamos buscando empleo, abre puertas. Si estamos luchando en nuestros negocios, envía tu ayuda. Si estamos cansados y desanimados, renueva nuestras fuerzas. Que nuestro trabajo no sea solo para ganarnos la vida, sino para glorificar a Dios y servir al prójimo. Que seamos honestos, íntegros, responsables en todo lo que hacemos, y que nunca antepongamos el éxito material a nuestra relación con Dios. San Junípero, fortalece nuestra fe. Tú que creíste contra toda esperanza, que confiaste en Dios incluso cuando todo parecía imposible, que nunca dudaste del amor y la providencia divina, ayúdanos a creer también nosotros. Vivimos en tiempos difíciles, donde la fe es atacada por todas partes, donde la iglesia es criticada y ridiculizada, donde muchos abandonan el camino. Danos valentía para permanecer fieles. Danos amor por la verdad. Danos celo apostólico para compartir nuestra fe con otros, sin miedo, sin vergüenza. Que seamos testigos valientes de Cristo en un mundo que lo necesita desesperadamente. Que nuestras palabras y nuestras acciones proclamen que Jesús es el Señor, que Él vive, que Él salva, que Él transforma vidas. San Junípero, aviva en nosotros el amor por la Virgen María. Tú que le rezabas el rosario cada día, que le encomendabas todas tus misiones, que veías en ella a la Madre de todos, enséñanos también a nosotros a acudir a María, que recemos el rosario con devoción, meditando los misterios de la vida de Jesús, que confiemos en su intercesión maternal, que la imitemos en su humildad, su pureza, su obediencia, su fe inquebrantable, que ella nos guíe siempre hacia su Hijo, porque ese es su único deseo, que todos lleguemos a Cristo. San Junípero, tú que moriste mirando el sagrario, con los ojos fijos en Jesús Eucaristía, ayúdanos a nosotros también a vivir y morir de esa manera. Que nuestra última mirada en esta tierra sea para Cristo, que nuestro último aliento sea una oración de amor, que nuestro último pensamiento sea de confianza en la misericordia divina. San Junípero Serra, ruega por nosotros. Intercede por cada persona que escucha esta historia en este momento. Conoces sus nombres, conoces sus luchas, conoces sus dolores secretos que nadie más conoce. Presenta cada necesidad ante el trono de Dios. Pide milagros, pide conversiones, pide sanaciones, pide paz. Y cuando llegue nuestra hora final,
cuando tengamos que cruzar el umbral de la eternidad, ven a recibirnos. Tómanos de la mano como tomabas la mano de los indígenas moribundos y llévanos ante la presencia de Cristo. Allí, en el cielo, donde tú ya estás, donde ya no hay dolor ni lágrimas ni sufrimiento, donde solo hay alegría eterna, queremos estar contigo, adorando a Dios para siempre. San Junípero Serra, pequeño gigante de la fe, misionero valiente, defensor de los débiles, amigo de Cristo, ruega por nosotros. Amén. Si esta historia y esta oración han tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para no perderte ningún episodio. Comparte este video con tus amigos y familiares que necesiten inspiración. Déjanos un comentario contándonos cuál es tu intención de oración y desde qué ciudad nos escuchas. Y si puedes, hazte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo y apoyar la creación de más historias como esta. Que San Junípero Serra interceda por ti, te bendiga y te acompañe en tu camino hacia la santidad. Que descanses en paz, sabiendo que Dios te ama infinitamente. Buenas noches.